Got something that might interest you. Las criaturas de Monster Hunter son bien conocidas por tener una gran variedad y diversidad durante toda su propia saga. En este caso vamos a tocar una de las variantes que más me ha parecido interesante, aunque sí que es cierto que todas tienen su propia historia. Vamos a hablar en concreta de la última que apareció de todas, siendo básicamente introducida en Monster Hunter World y seguramente la veremos en la expansión de Iceborne. Esta gente es llamada los monstruos curtidos, Monstrous Temperate Monsters o los monstruos hipercurtidos o archicurtidos. Si tenemos que ponernos en el primer punto de cuál es el origen de esta forma, ya que todo pensad que en los videojuegos normalmente existen las cosas que van por motivo de la trama o por motivo de la jugabilidad. Pensad que el concepto de los curtidos significa un desafío mucho mayor para los jugadores, siendo ahí el motivo de la jugabilidad. Pero si nos vamos para el punto de la trama tendríamos lo siguiente. Si has estado prestando atención a la historia de Monster Hunter World, sabrás que en el Nuevo Mundo, el lugar donde se realiza la historia, existe algo llamado una energía biológica o bioenergía. Esta digamos que se concentra en una zona en el Nuevo Mundo, más concretamente el lecho de los ancianos, la cual es vista como una especie de páramo inerte que tiene en el fondo una gran cantidad de cristales gigantescos de un tono azulado o blanquecino. Este lugar se sabe que es la morada para los dragones ancianos y suele ser el lugar donde enfrentas normalmente a Teostra, Kushala Daora o Nergigante. Si bien este sitio es bastante misterioso y no se puede determinar con exactitud cómo funciona este lugar, se sabe que toda la energía que converge permite que aquellos monstruos que tengan una vida bastante larga, cuyos destinos han sido prácticamente negados de la muerte de aquellos cazadores con los que no han tenido la suerte de encontrarse, digamos que las rocas, las plantas o cualquier otro elemento de flora y fauna que quede en ese lugar se impregna con la cantidad excesiva de esa bioenergía. En cierta manera, una mineralización de estas se llamarían las draconitas, las cuales los cazadores las utilizan para mejorar más sus equipos. Así que en cierta manera podríamos atribuir que si las draconitas permiten mejorar nuestro equipo, ¿qué no harán con los monstruos? De esta manera, el consumo de estas piedras es probable que afecte a la biología y a la anatomía de los propios monstruos, ya que en cierta manera permiten evolucionar a un estado siendo el estado curtido. Al menos se ha visto que los dragones ancianos son los únicos que pueden llegar al estado hipercurtido, seguramente debido a que son criaturas mucho más poderosas que los monstruos convencionales y comunes, y de esa forma llegan a un estado bastante superior, ya que los monstruos curtidos digamos que se acercan más a la dificultad de un dragón anciano, los hipercurtidos la superan completamente. En cierta manera esto puede ser comprobado cuando nos enfrentamos a Xeno'jiiva, ya que en cierta manera este era incubado con la bioenergía de este lugar, permitiéndole llegar a un estado bastante fuerte, aunque hay que tener en cuenta que quizás Xeno'jiiva solamente sea una forma prematura de lo que podía haber sido en realidad. Si pasamos a lo que serían sus características conforme a estas criaturas, hay algo bastante notorio, y lo principal es su propia estética. Los monstruos curtidos o hipercurtidos son bastante curiosos ya que tienen un brillo inusual en su piel, haciendo como si fuese una especie de tejido metalizado de un tono bastante brilloso a la luz. Esta forma da una estética bastante agradable de cara a los cazadores, pero de hecho solamente eso es para indicar el hecho de que estás enfrentando a un monstruo curtido o un hipercurtido. Son monstruos bastante más poderosos en cuestión de lo que sería su daño, ya que el nivel de los curtidos en el ataque sube. Sin embargo, las estadísticas de la defensa y la vida y lo demás sigue siendo idéntico. La única cosa que cambia para los curtidos es su poder de ataque y la agresividad con los patrones, mientras que los hipercurtidos tienen un aumento considerable de sus propias estadísticas, siendo monstruos increíblemente poderosos. Esto hace que tanto los dragones ancianos como cualquier monstruo como pueda ser un Puki Puki o un Barroth sean monstruos increíblemente fuertes solamente con esta fase. ¿Cuáles serían las recomendaciones para poder enfrentar a los monstruos curtidos o los hipercurtidos? En cierta manera no puedes delimitar que exista una estrategia vencedora para ganar esta faceta de los monstruos, ya que en cierta manera es exactamente el mismo tipo de monstruo que estás enfrentando, solo que con una dificultad mayor. Es como si intentaras enfrentar a un monstruo de rango bajo y luego intentas por uno de rango alto, ya que notarás un aumento en las estadísticas. Así que piensa que es como si hicieras el cambio de rango alto a un rango curtido, o lo que parecería más un rango G. Los monstruos curtidos prácticamente son exactamente idénticos, en cuestión de estadísticas solamente están un poco más elevadas, y estos monstruos pueden seguir siendo prácticamente vulnerables a sus propias debilidades comunes, es decir,
Por ejemplo, monstruos como el Energigante, que es débil al rayo, seguirá manteniendo sus propias debilidades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos monstruos te harán muchísimo más daño, lo que significa que si cometes algunos errores más de la cuenta, podrías llegar a morir. Un ejemplo es el vídeo que estás viendo, en el cual yo y mi compañero decidimos hacer un reto en el cual teníamos que enfrentar a un Barroth curtido sin llevar armadura. La batalla se hizo bastante complicada, ya que solamente el daño que provocaba un Barroth curtido a nuestro personaje era suficiente para hacer un insta-kill y matarlos de un solo golpe. Esto significaría que los curtidos son monstruos a los que hay que tener bastante en cuenta y prácticamente tienes que luchar al máximo en serio, utilizando todo tipo de trampas. Sin embargo, el problema está con los hipercurtidos, ya que todas sus estadísticas están mejoradas, además de que como son solamente dragones ancianos, las trampas siguen siendo ineficaces contra ellos. Un plus que tienen bastante, sobre todo con las bombas de luz, las cuales son útiles para frenar a estos monstruos, sería que solamente pueden ser utilizadas una sola vez, lo que evita que infinitamente quieras gastar todo tu arsenal de bombas de luz para los hipercurtidos. En cierta manera, las demás estadísticas como las batallas campales entre distintos monstruos, como la guerra de territorios, o enfrentarse a distintos jugadores o trampas convencionales del propio ecosistema, como la cascada o la caída de rocas, siguen siendo vulnerables a estas criaturas. Como toda misión de cazador de Monster Hunter, todas siempre dan una recompensa, y en el caso de los hipercurtidos y los monstruos curtidos, su recompensa es bien merecida y notoria. Si consigues la hazaña de acabar con monstruos curtidos o hipercurtidos, ten en cuenta que para enfrentar a los monstruos curtidos necesitas que el cazador tenga en Monster Hunter World un RC16, mientras que para enfrentar a los hipercurtidos necesitas un RC50. Son misiones bastante duras, pero si consigues lograr la hazaña de vencer a estas criaturas, conseguirás materiales propios del monstruo. Estos materiales básicamente son los mismos que sirven para todas las armaduras, lo cual indica que solamente hay un material en concreto que suelen dar los monstruos que te permite obtener las armaduras Gamma o las armaduras Y. Estas armaduras suelen ser bastante superiores a las del rango alto, y básicamente tienen una equivalencia con las del rango G. Estas ofrecen algunas habilidades con los niveles completos, es decir, si una habilidad en una armadura, por ejemplo, de tapón de oídos era nivel 2, aquí podrás encontrarla a nivel 3 o incluso nivel 4. Estas armaduras poseen una defensa más sencilla, pero en cuestión de debilidades siguen siendo las mismas. No debes pensar que estas armaduras te van a hacer invencible, sino que te pueden facilitar un poco más las cacerías. Si tienes pensado hacerte alguna de estas armaduras, ten en cuenta que todas estas armaduras funcionan por eventos, y solamente te las puedes hacer en las fechas señaladas. De todas las armaduras de hipercurtidos, la más sencilla para fabricarse es la del Thorak Magdaros, ya que su misión básicamente por la forma en la que está diseñada, te hace que sea más fácil garantizar el hecho de que una persona sin apenas habilidad pueda llegar a conseguirla. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que solamente sirve para esto. Todos los monstruos hipercurtidos son verdaderamente dolores de cabeza, e incluso los curtidos llegan a ser bastante peligrosos, pero si consigues acabar con ellos, lo que vas a recibir en realidad sí te merecerá la pena. Gracias si has llegado hasta el final de este vídeo y puedes dejar tus ideas para futuros vídeos en la caja de comentarios, además de suscribirte al canal si consideras que te ha gustado el contenido. Puedes seguirme en Twitter y apoyarlo también, además de mi novela en Wattpad, tienes los enlaces en la propia descripción. Gracias y hasta la próxima.